Aprendo en casa. Bienvenido, queridos estudiantes, deseando que se encuentren bien en casita con toda la familia. Vamos a dar inicio a la semana 27, día 4. Hoy trabajaremos en el área de comunicación. Y el tema que estamos tratando, disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad. Y la actividad a trabajar, entrevistamos para saber más de las plantas y sus beneficios. Bien, queridos estudiantes, recuerden que es importante tener todos sus materiales de trabajo a la mano para que tengan la facilidad y la tranquilidad de poder desarrollar la actividad del día de hoy. En las actividades anteriores, queridos estudiantes, han tenido la oportunidad de leer una infografía sobre el cultivo de plantas aromáticas en el hogar. Asimismo, han usado fracciones para hacer comparaciones en situaciones cotidianas, usando plantas como referencia. Hoy responderás a estas preguntas. ¿Qué plantas hay en tu comunidad? ¿Cuáles son sus beneficios? Para ello, te invitamos a participar de esta actividad, donde tendrás la oportunidad de entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre las plantas que hay en tu región y qué beneficio nos brindan. Y la meta que tenemos para el día de hoy, entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad o región y conocer los beneficios que brindan. Iniciamos entonces, queridos estudiantes, y tengan a la mano su portafolio, un lapicero y un lápiz. Tú sabes cómo se realiza una entrevista. Recuerda que en la semana 15 entrevistaste a los miembros de tu familia. En esa oportunidad, el propósito fue recoger información sobre las tradiciones y fiestas costumbristas de tu región. Recuerda, una entrevista es una conversación para obtener información de un tema o de una persona acerca de su vida, su trabajo, etc., mediante una serie de preguntas. La persona que hace las preguntas se llama entrevistador y la persona que responde se llama entrevistado. Empezamos entonces, queridos estudiantes, con la planificación de tu entrevista. Recuerda, el propósito de esta actividad es entrevistar a un miembro de tu familia o a una persona que viva contigo para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad o región y conocer los beneficios que nos brindan. Luego deberás organizar la información para la infografía que elaborarás al finalizar la próxima semana. Inicia la planificación de tu entrevista. De aquí en adelante utilizarás tu cuaderno o hojas de reuso. Bien, queridos estudiantes, entonces aquí podemos observar el cuadro de planificación. Entonces tenemos: ¿a quién entrevistarás? Muy bien, a ver, Anita me dice, yo voy a entrevistar, profesora, a mi abuelito. Muy bien, recuerda entonces que cada uno de ustedes va a elegir a un miembro de la familia para ser entrevistado. ¿Para qué realizarás la entrevista? Muy bien, aquí vamos a recordar la meta, ¿verdad? ¿Para qué vamos a entrevistar? Para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad y así conocer los beneficios que nos brindan. ¿Y cómo lo harás? Muy bien, entonces tu compañero Antonio me dice, profesora, planificando mis preguntas. Luego voy a realizar la entrevista. Excelente, chicos, cada uno lo completa con sus propias palabras. Ahora, organiza tus ideas. Observa con atención y elige qué aspectos de las plantas que se cultivan en tu comunidad o región te gustaría abordar durante la entrevista y toma nota de ello. Por ejemplo, tenemos acá un organizador donde me señala las plantas que tú puedes elegir, el tipo de plantas.
Por ejemplo, tenemos las plantas medicinales, las plantas alimenticias, las plantas ornamentales, otros. Tú puedes elegir uno de cada ellos y vas a conocer para realizar la entrevista. Entonces, ¿qué entendemos como plantas medicinales? Recuerde, querido estudiante, que son aquellas que pueden utilizarse para curar algunas dolencias o enfermedades de personas o animales. ¿Y qué serán las plantas alimenticias? Bueno, son los cultivos de frutas, cereales, legumbres, verduras y otros que el ser humano utiliza para cubrir sus necesidades nutricionales. ¿Y qué serán las plantas ornamentales? Son aquellas que se cultivan y se comercializan con el propósito decorativo, por sus características estéticas como las flores, hojas, etc. Entonces, queridos estudiantes, conociendo ya cada uno de estos tipos de plantas que se cultivan en la comunidad o región, puedes elegir una de ellas. Según el aspecto que elijas, organiza tus ideas para realizar la entrevista al miembro de tu familia elegido. Escríbelas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Por ejemplo, si tú elegiste plantas medicinales, entonces tú puedes utilizar estas preguntas, ¿verdad? ¿Qué plantas se cultivan en tu comunidad o región? ¿Cómo se cultivan? ¿Qué cuidados necesita para su mejor crecimiento? ¿Qué beneficio nos brindan? ¿Qué otros usos tiene? Organiza y prepara tu entrevista. Podrías anotarlas en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Veamos entonces, queridos estudiantes, una ficha para que tú la puedas transcribir en tu cuaderno o en una hoja de reuso y puedas ordenar tus ideas y las preguntas, que es importante. Organizando y preparando mi entrevista. Presentación de la persona entrevista. Nombre del entrevistador. Entonces ahí vas a escribir tu nombre. Nombre del entrevistado. Por ahí decían al abuelito. Entonces al abuelito Lucho. A la mamá Julia. A ver, ¿a quién vas a entrevistar? El tema ya sabemos, recuérdalo, ¿verdad? Las plantas que se cultivan en la comunidad o región. Colocas la fecha de hoy. Tenemos el cuerpo o cuestionario. Según el tema que elijas para hacer tu entrevista, aquí te mostramos algunos ejemplos de preguntas que te podrían ayudar. Puedes incorporar otras interrogantes al momento que organices y prepares tu entrevista. Tenemos, por ejemplo, ¿qué plantas se cultivan en nuestra comunidad o región? Muy bien. ¿Cómo se cultiva? ¿Qué cuidados necesita para su mejor crecimiento? ¿Qué beneficio nos brindan? ¿Qué otros usos tiene? Muy bien, queridos estudiantes, entonces tú también vas a realizar tu ficha para que puedas elaborar tu entrevista. Cierre. Piensa en cómo cerrarás tu entrevista. De repente agradeciendo a la persona que ha sido entrevistada por el tiempo que te ha brindado en responder tus preguntas, ¿verdad? Muy bien. Continúa con la organización de la entrevista. Toma en cuenta lo siguiente. ¿Cómo presentarás a tu entrevistado o entrevistada? Inicia la entrevista presentando a tu entrevistado o entrevistada. Comunícale el propósito de la entrevista. Mantén contacto visual con la o el entrevistado o entrevistada mientras esté dando su respuesta. ¿Cómo formularás las preguntas a tu entrevistado? Formula preguntas empleando un volumen adecuado de voz y demostrando seguridad. Apóyate en las preguntas que preparaste para la entrevista. Así podrás mantener el hilo de la conversación. ¿Qué palabras dirás para agradecer a tu entrevistado? Siempre, querido estudiante, vas a escucharlo con mucha atención.
y vas a cerrar la entrevista con palabras de agradecimiento a tu entrevistado o entrevistada. ¿Tomarás nota o grabarás la entrevista? Bueno, tú vas a decidir si lo vas a grabar o de repente vas a escribir la respuesta. Realiza preguntas para ahondar en el tema que se aborda. Toma nota o graba la respuesta de tu entrevista. Claro, lo puedes escribir también o lo puedes grabar de repente con un celular. Bien, queridos estudiantes, entonces antes de empezar la entrevista, ten en cuenta lo siguiente. Reúne a los miembros de tu familia, explícales el propósito de la entrevista y elige a tu entrevistado. Acuerda con tu entrevistado el día y la hora de la entrevista. Lee las preguntas con anticipación y si es necesario, escríbelas en un papel para tenerlas a la mano y no olvidarte de ninguna. Ensaya cómo formularás las preguntas y repreguntas para obtener más respuestas. Prevé los materiales que utilizarás para grabar o anotar la información que recojas como resultado de tu entrevista. Entonces, queridos estudiantes, inicia la entrevista. Ya tienes todo preparado. Es hora de recoger la información realizando la entrevista a la persona o personas con quien has coordinado con anticipación. Inicia la entrevista según la hora acordada. Saluda y explica el propósito de la entrevista. Recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad o región y conocer los beneficios que nos brindan. Inicia la entrevista dando tu nombre y presentando a la persona entrevistada, así como el tema de la entrevista. Formula con claridad las preguntas que preparaste para ese momento. Graba o anota en tu cuaderno o en una hoja de reuso la información más importante de la entrevista. Si tienes dudas o las respuestas son breves, amplía el diálogo utilizando repreguntas. Al terminar la entrevista, agradece a tu mamá, tu papá o al integrante de casa elegido por su tiempo y por la información brindada. Lee las anotaciones o escucha la información que recogiste durante la entrevista del tema elegido. Luego, organiza la información en tu cuaderno o en la hoja de reuso que venías usando. Una vez que tengas la información recogida, como resultado de la entrevista, compártela con otros familiares. Comenta con tu entrevistado sus pensamientos acerca de la actividad realizada, cómo se sintió y si decidiste hacer más de una entrevista, invita a todos los miembros de tu familia que participaron a comentar libremente sobre el tema. Puedes usar las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos conocer la variedad de plantas que se cultivan en nuestra comunidad o región? ¿Será importante conocer sus beneficios? ¿Por qué? Entonces, queridos estudiantes, ahora reflexiona sobre los aprendizajes que lograste al participar de esta actividad. Recuerda tu meta de aprendizaje: entrevistar a un miembro de tu familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en tu comunidad o región y conocer los beneficios que nos brindan. Tenemos entonces, queridos estudiantes, los criterios para que tú puedas evaluar tus aprendizajes de la actividad del día de hoy. Organicé mis ideas para preparar la entrevista. Formulé preguntas claras sobre el tema de la entrevista. Escuché atentamente la respuesta de mi entrevistado. Tomé apuntes o grabé mientras que escuchaba la información. Me expresé con adecuado tono de voz durante y después de la entrevista. Organicé por escrito la información que recogí durante la entrevista. Si consideras que necesitas ayuda en algunos casos, dialoga con un familiar para saber qué necesitarías mejorar
para lograrlo. Escribe 2 acciones concretas que realizarás para lograr los aspectos que has identificado que te faltan mejorar. Por ejemplo, de repente por ahí algún compañero me marcó que tuvo dificultad, me dice, de repente tuvo algo de dificultad para formular preguntas claras sobre el tema, ¿no? Entonces tú me vas a escribir ahí 2 acciones, cómo puedes mejorarlo, ¿no? De repente vas a poder mejorarla con la ayuda de la mamá, hacer las preguntas más breves para que se te haga más fácil, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo te sentiste al participar de esta actividad? Bien, queridos estudiantes, y de esta manera estamos llegando a la parte final de la clase del día de hoy. Recuerda, queridos estudiantes, suscribirte a nuestro canal para seguir emitiendo las clases del día. Y nos estamos comunicando el día de mañana.